Bienvenidos nuevamente a este espacio. Esta semana y estos días en general han sido muy movidos, hay muchos temas de los que hablar, pero quisiera empezar hablando sobre un reportaje que salió hace más de una semana sobre el sobrepeso y cómo este es un factor de riesgo muy grande para esta nueva pandemia del coronavirus. Lejos de creer yo que es la culpa de el ají de gallina y de ponerle papa y arroz al mismo plato, que en parte sí, por supuesto que contribuye, creo que es un problema mucho más amplio del que se necesita discutir muchísimo. No voy a profundizar porque no soy especialista en el tema, pero el sobrepeso tiene muchos factores que incluye, por ejemplo, el acceso a comida saludable, acceso no solo en cercanía, sino también en presupuesto. No siempre es más barato comer saludable que comer una gran cantidad de arroz, de papa, de menestras. Hay un factor psicológico, existe la adicción al azúcar, la adicción a la comida, el estrés también es un factor que dificulta la pérdida de peso, y creo que este es un tema del que se tiene que hablar no solo ahora por la pandemia, sino es la próxima gran epidemia que afecta no solo a países del primer mundo como hasta hace unos años, sino que está empezando a afectar a países en vías de desarrollo como el nuestro. El segundo tema es, ya tenemos gabinete, ya le dio su voto de confianza al Congreso, lo cual es gracioso porque el gabinete no cambió mucho más que el Premier y una que otra persona, uno que otro ministro, pero creo que el hecho de que el Congreso le haya dado la confianza a un gabinete prácticamente igual que el anterior, lo que demuestra, no sé si demuestra que hay una presión o un chantaje, pero creo que demuestra que el Congreso lo que quería era hacer su pequeño berrinche, tienen poco tiempo para lucirse, entonces están ahí viendo cómo llaman la atención, es lo que yo creo. Luego la noticia de esta semana, que es la muerte del ex congresista Mamani. Yo creo que nunca debe alegrarnos la muerte o la enfermedad de alguien, jamás, pero tampoco es motivo para olvidarnos de todos los delitos que este señor cometió. Falsificó su hoja de vida, no le pasaba pensión de alimentos a su hija, estaba acusado de evasión de impuestos, tenía un desbalance patrimonial monstruoso, tocamientos indebidos. Entonces, que su muerte no nos haga olvidar todo lo que hizo, porque además lo más increíble es que su abogado, suelto de huesos, ha dicho que va a falsificar el certificado de defunción para decir que no murió de coronavirus y poderlo trasladar a Juliaca. Fujimorista es fujimorista hasta después de fallecer. Y hablando de fujimorismo y de delitos, a mí me llama la atención que el señor Fujimori, que era un caserito de la clínica Centenario, iba un mes sí y un mes no, bueno, no sé si clínica o hotel, porque también estuvo meses ahí internado sin ningún motivo. De repente, desde que empezó la pandemia, no ha necesitado ninguna atención de emergencia. Yo diría que es un milagro, ¿no? Un milagro, así como el hecho de que sea un enfermo terminal más o menos desde el 2006, ¿no? Llevan 14 años de enfermo terminal, es una cosa que la ciencia no puede explicar. Y finalmente creo que es importante mencionar que hemos vuelto a la cuarentena los domingos. He escuchado, he leído, he visto muchas críticas a este regreso, algunos porque dicen que no es necesario, algunos porque dicen que es insuficiente. Yo me inclino más por el segundo grupo. O sea, creo que si los micros andan repletos de lunes a sábado y los mercados y las calles y todo funciona como si no hubiera pandemia, decir que no salgamos los domingos mucho no va a sumar. Más bien, a mí me llama mucho la atención. Yo sé que uno es general, es muy fácil ser general después de la guerra, pero creo que ya pasaron bastantes meses como para que el gobierno siga sin una estrategia clara. Lima es la ciudad más golpeada, con más número de contagiados, y sin embargo no estamos en cuarentena como otras regiones. Parecería que el presidente Vizcarra no tiene las cosas muy claras y no hay una estrategia que nos esté llevando a salir de esto. Estamos cada día peor. Pero si hay mucho que criticarle al presidente Vizcarra, yo creo que peor está la ciudad de Lima. Yo dejo una pregunta suelta. ¿Tenemos alcalde? Y si hubiéramos sabido que se nos venía esta desgracia, hubiéramos votado por una persona que ofrecía convertir Lima en Limaflores. Hay que pensar muy bien antes de votar.